Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver uno de los siguientes problemas de programación, el cual consta de rotar una matriz. El problema que vamos a analizar el día de hoy pareciera bastante sencillo, es cómo rotar una matriz o un arreglo de dos dimensiones. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo deberíamos resolver este problema. Imagínense que nosotros tenemos el siguiente arreglo o una matriz, el cual es de 4×4. Estoy representando los colores con casillas para que al momento de hacer la operación se note lo que vamos a realizar. Entonces me pide este problema hacer que se rote todo el arreglo 90 grados, como lo ven. No solamente se rota, digamos, los cuadritos exteriores, sino también los interiores. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema de programación de una forma efectiva? Una de las primeras opciones, y quizá las menos eficientes, sería tener otro arreglo de referencia. En este caso, recuerden que para problemas de programación siempre tenemos que fijarnos en que el problema que nos dan, por ejemplo, en este caso, el ejemplo es de un arreglo de 4×4. Esto podría ser de 8×8, 16×16, de 1000×1000. Entonces, una de las soluciones más rápidas que se podrían elaborar es a lo mejor empezar a copiar el contenido del arreglo original en un arreglo secundario o un temporal, en donde empezamos a acomodar cada uno de los elementos de acuerdo al giro de 90 grados que nos están solicitando. Esto con la intención de, digamos, hacer una copia ya rotada y después, pues, digamos, traspasar esa copia a la original y tener el resultado final. Esa, digamos, es una operación que le podríamos decir que es de magnitud de Big O cuadrada. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el algoritmo para poder realizar esta operación, ya sea copiada, ya sea en sitio, ya sea la forma más eficiente, siempre vamos a tener que recorrer todos los elementos. Eso es un hecho. Entonces la rapidez siempre va a ser Big O en Big O cuadrada. ¿Ok? Entonces esa es una solución aceptable, más no óptima, porque por lo mismo que les comentaba, si nosotros vamos a rotar, por ejemplo, un arreglo de 1000×1000 y cada celda o cada espacio de mi arreglo contiene una cierta cantidad de datos, estaríamos duplicando innecesariamente esa cantidad de información. Entonces, en temas de rendimiento y en temas de aprovechar el espacio que tenemos, pues no es una solución eficiente. Entonces, ¿qué pasa si necesitamos rotar 2, 10, 15, 200 matrices al mismo tiempo y no solamente una? Es el mismo problema. Tendríamos que duplicar y aumentar la memoria para una operación que teóricamente podremos hacer en sitio. Es decir, no necesitamos crear una copia, un temporal, etcétera, para poder hacer esta operación. Podemos hacerla directamente sobre el mismo arreglo y vamos a ver cómo lo haríamos. Imagínense que yo tengo el arreglo original. Entonces lo que voy a hacer es primero definir una variable temporal, el cual me almacene, por ejemplo, esta celda, que sería la 0,0. Y a continuación yo voy a pasar, para hacer un grado de una rotación de 90 grados, de acuerdo a las manecillas del reloj, tendría que pasar el color o la celda azul fuerte hacia donde está mi celda de color como beige claro. Entonces diría que tengo que hacer esa sustitución. Después tengo que ver qué color pongo, o más bien qué celda coloco en la del azul fuerte, que sería ese como amarillo intenso. Ok. Y en ese amarillo intenso pondría ese café. De la misma forma, entonces, en el café tendría que poner mi color beige claro, que lo estoy almacenando en una temporal. Entonces, esas son las operaciones que necesitamos replicar para todos los demás campos de mi arreglo. Ahorita yo solamente estoy haciendo un movimiento, sin embargo me pide hacerlo en
en todas las capas. Entonces, algo que vamos a definir en este problema es esa palabra capas. Para mí una capa es cada uno de los niveles que tiene conformados un arreglo. En este caso, como estamos utilizando un arreglo de 4x4, digamos, tenemos dos capas, la exterior y la interior. Esto debería estar variando dependiendo del tamaño del arreglo, pero funciona exactamente lo mismo. Entonces tiene dos capas. Y lo interesante de descomponer este problema es que si nosotros quitamos la capa exterior, tendríamos un arreglo después de todo. Y si este arreglo fuera más grande, podríamos dividir el problema en capas de tal forma que al final, con un solo algoritmo, pudiéramos hacer el recorrido de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a descifrar nuestro algoritmo. Para empezar, vamos a decir que el tamaño es de 4 porque es un arreglo, digamos, simétrico. Tiene tanto las mismas filas como las mismas columnas. Para esa es una restricción de este problema, cumplir con esa característica. Y lo que vamos a decir es, tenemos una variable que se llame layers o capas, el cual significa que en este caso tenemos dos. Y si hacemos una comparación con el tamaño con respecto a las capas, podemos decir que las capas es igual a n sobre 2, ¿ok? Si por ejemplo tuviéramos un arreglo de 6x6, tendríamos que el número de capas sería 3, porque la primera sería de 6x6, el siguiente de 4x4 y el siguiente de 2x2. Serían nuestras 3 capas. Ok, vamos a seguir. Entonces vamos a empezar a definir algunas variables importantes para poder elaborar nuestro algoritmo. Empezamos por, digamos, la capa actual o layer. En este caso vamos a empezar por la capa 0. Ok, necesitamos dos variables más que se van a ir modificando conforme vayamos yendo de la capa exterior a la capa interior. La primera variable se llama first, o que sería el primer elemento, que en este caso es igual a layer, que es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué decimos que first es igual a layer? Porque cuando layer es igual a 1, quiere decir que vamos a situar nuestro primer elemento en la posición 1,1. Entonces, de esa forma sabemos que el primer elemento va a empezar en la esquina superior izquierda y con la referencia de layer vamos a poder identificarlo. Y queremos también identificar el último elemento de nuestro arreglo, que en este caso es last o último elemento. Para calcular cuál es el último elemento o la posición, sobre todo, recuerden que cuando definimos un ciclo tradicional vamos a recorrer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces nuestro último elemento que va a recorrer el ciclo va a estar situado en la posición, en este caso 3,3. Entonces last es igual al tamaño, que es igual a 4 menos 1, porque empezamos a contar desde 0, serían 3 menos layer, es decir, le vamos a quitar la capa para que cuente proporcionalmente a la capa que está analizando. Entonces en este caso layer va a ser 0, entonces el último elemento se sitúa en 3, ¿ok? Ese es el último elemento y el primer elemento. Vamos a continuar y ahora lo que vamos a hacer es qué pasa si estuviéramos trabajando en la capa 1 o que sería la capa interior. Para este caso, esas dos mismas variables cambiarían. Por ejemplo, first, que es igual a layer, va a ser igual a 1, porque ahora se sitúa en la posición 1,1. Y last va a ser igual a size menos 1 menos layer, la misma fórmula. Pero ahora, por ejemplo, last size va a ser igual a 4, menos 1 serían 3. Y vamos a quitarle una capa que ya se analizó. Entonces sería menos 1, entonces vamos a ver que el último elemento está en la posición 2,2 y así sucesivamente. Entonces con estas variables van a estar checando cuál es la posición del primero y último elemento dependiendo de la capa que estemos analizando. Y para eso, como les decía, este algoritmo es big O cuadrada,
por el hecho de que no importa cuántas operaciones hagamos, vamos a tener que recorrer todos los elementos. Y en este caso es un arreglo bidimensional. Entonces lo que vamos a hacer es tener un primer for de una capa que vaya de 0 a layers. ¿Ok? Layers va a ser igual en este caso a n sobre 2. Y después el siguiente ciclo va a ir de mi variable i, que va a ser de control. Va a empezar en donde empieza first hasta last, ¿ok? Va a tener que recorrer esos elementos, que es el que me va a indicar estos dos fors, las posiciones tanto en x en y, si lo queremos ver así, como en un plano, de cuál es el elemento que va a construirse. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, tenemos los dos fors, tenemos nuestras variables first, last, tenemos ahí nuestro contador en 0, nuestro layer es igual a 0. Vamos con una variable que se llama offset, porque lo que queremos es, conforme vayamos recorriendo el arreglo, vamos a necesitar otra variable que, digamos, así como nosotros vamos incrementando, otra variable que me esté dando el opuesto, ¿no? Es decir, vaya decrementando. Entonces esa es la fórmula, que es mi variable de control menos first. ¿Qué me va a dar menos first? Nos va a dar el opuesto de i. Entonces con esto vamos a poder hacer operaciones para restar elementos y poder posicionarnos en cada uno de los cuadritos que estamos viendo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, las 4 operaciones que les decía? Recuerden, necesitamos un temporal, que en este caso va a ser nuestra variable top. Necesitamos hacer el cambio, entonces para ello vamos a requerir que, por ejemplo, top es igual a la matriz o el matrix, nuestra variable matrix, nuestro arreglo, en la posición first. Recuerden, first es igual a layer, en este caso es 0. Layer va a ser el que nos ayuda a posicionarnos en cada uno de los niveles, por eso está en el primero como si fuera la posición X. Y en la segunda posición estamos poniendo la variable i, que es la de control, la que nos indica cuál es el elemento actual. ¿Ok? Entonces, si iniciamos nuestro ciclo, vamos a empezar con 0,0. A continuación vamos a hacer la parte de cambiar la celda de color azul, que está en la posición 3,0, hacia la posición donde está top, que es first, i. ¿Ok? Entonces matriz first, i es igual a matriz, y vamos a decir cómo sacamos la posición de 3. Vamos a decir last. Recuerden, last en este caso es igual a 3, que es igual al tamaño menos 1, menos la capa, nos va a dar el último elemento, va a ser igual a 3, y el siguiente sería nuestra variable de first, que es igual a la capa. Entonces va a ser 3,0. Ese azul se lo vamos a asignar a nuestro top. Y vamos a continuar. ¿Qué hacemos entonces ahora con la parte de la posición 3,3? Que tenemos que moverla hacia donde está el azul. La operación es la siguiente. Entonces, a la posición last menos offset, first es igual a matrix. La posición en last, recuerden, last es 3. Entonces me está dando la última. Más, last menos offset. De aquí vamos a empezar a utilizar el offset. El offset me va a servir para restarlo y empezar a moverme de forma inversa, es decir, de derecha a izquierda. Entonces al final me va a dar la posición 3,3. Estas son ya, digamos, las fórmulas para cada uno de los espacios. Y como les decía, definiendo una de ellas ya se puede aplicar a prácticamente el nivel de capas que tenga nuestro arreglo. Entonces ahora necesito cambiar la posición del 0,3, que es ese café, y pasarlo hacia la posición 3,3. Para eso ya nada más decimos que la posición 0,3 es igual a matrix en la posición i, porque es la posición actual, ¿no? Estamos en la posición actual en x es igual a 0.
y el último elemento, que es igual a 3. Entonces así hacemos el cambio. Y por último tengo que pasar el color de, el cambio de la celda en el 0,0 hacia el 0,3. Y eso es más sencillo porque especificamos que es igual a top. Entonces de esa forma estamos calculando los 4 movimientos que necesitamos para poder hacer la rotación de 90 grados de nuestra matriz. Solo lo hicimos en la capa exterior, pero ¿qué pasa si por ejemplo y se incrementa a 1? Es decir, ya no vamos a estar trabajando sobre, digamos, las esquinas, sino con el siguiente elemento. Y la operación es la misma, teniendo las mismas formulitas. Podemos ver que, por ejemplo, empezamos con la posición 0,1, que va a ser top, y después vamos a mover la posición 2,0 hacia la 0,1, después la 3,2 a la 2,0 y 1,3 a la 3,2, para que por último volvamos a colocar la variable temporal que se llama top en nuestra última posición. Entonces, como ven, ya podemos empezar a ver que esto se está replicando de forma constante. Y por último, podríamos decir que i es igual a 2. Entonces, de la misma forma, lo único que estamos haciendo es ir moviendo los espacios para que con las 4 operaciones se vaya modificando los valores que están originalmente en nuestro arreglo. Y de esa forma estaríamos haciendo el cambio, al menos en la primera capa. Ya cuando layer incremente a 1, nos vamos a pasar de la capa exterior a la capa interior, y así sucesivamente dependiendo del tamaño de nuestro arreglo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro código final? Quedaría de la siguiente forma. Nosotros vamos a solicitar una matriz bidimensional. Vamos a primero validar nuestra matriz, es decir, que cumpla con que sea una matriz de n por n, que no esté vacía, que tenga una longitud determinada, etcétera. Cualquier validación necesitamos ponerla ahí. Vamos a empezar con nuestra variable n, que recuerden es la longitud de nuestra matriz. Y vamos a empezar con el primer ciclo para nuestra variable de control layer, que es igual a 0. Va a ir hasta layer que sea menor que n entre 2. Entonces de este 4 va a ir hasta 0, 1 y 2. ¿Ok? No necesita ir hasta más allá porque las operaciones cuando empezamos, por ejemplo, son solo 3. Después van a ser solamente una. Es decir, así vamos a hacerla de forma continua. Nuestras dos variables first y last. First va a apuntar a layer porque es la que nos va a ayudar a posicionar el primer elemento. Y last va a ser la que nos ayuda a posicionar el último elemento, dependiendo de la capa en la que nos encontremos. Después, para eso vamos a definir nuestro segundo arreglo de nuestra variable control i, que vaya hasta i menor que last, en el cual definimos nuestro offset. Recuerden, el offset es simplemente para ir contando de derecha a izquierda, i menos first, ¿ok? Y hacemos las 4 operaciones. Primero sacamos nuestro temporal, que se encuentra en matriz first, i, y a partir de ahí vamos a hacer las 4 operaciones que ya mencionamos, es decir, pasar los elementos como si los estuviéramos rotando de 90 grados de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esta es la solución de nuestro problema de programación para poder rotar una matriz. Espero les haya gustado este problema y este video. Si tienen alguna duda sobre el procedimiento que realizamos, con gusto se las respondo aquí en los comentarios. Déjenme su opinión, si les gustó, si le entendieron, si requieren más ejercicios de este tipo para aquellos que van a aplicar a empresas donde les piden estos problemas de lógica desarrollados con programación. Yo con gusto voy a seguir realizando muchos más de estos. Entonces suscríbanse al canal, denle like al video y si no hay nada más, nos vemos la próxima.